Antes de los gritos reinaba la calma. El río Olifants brillaba bajo el peso del sol, con una superficie resplandeciente como cristal fundido. El aire era pesado, lleno del zumbido de los insectos y el olor a polvo. Para los ojos inexpertos era paz. Para los que vivían allí era la calma antes de la tormenta. 9 leones se movían entre la hierba alta, con sus pelajes dorados ondulando a la luz. Eran hermanos, forjados por el hambre y la sequía, gobernantes de las llanuras secas de Kruger. Sus músculos contaban historias de guerras interminables. Sus ojos llevaban el peso de la conquista. Pero hoy cazaban algo diferente. Agua. La sequía lo había dejado todo desnudo. Las cebras habían desaparecido, los búfalos habían emigrado e incluso el viento traía el sabor de la muerte. Durante días, los leones habían seguido el olor de la humedad a través del suelo agrietado y las raíces quemadas, hasta que la tierra se convirtió en un profundo corredor verde, el río. Y hoy serás testigo de lo que sucedió a continuación. El día en que los cazadores más poderosos de Kruger, 9 leones, se enfrentaron cara a cara con 40 cocodrilos en una guerra que tiñó el río de rojo y cambió la sabana para siempre. Antes de continuar, tómate un momento. Si quieres que Dios traiga un milagro de prosperidad y verdadera riqueza a tu vida, dale me gusta a este video, compártelo y comenta desde donde lo estás viendo. Hazlo ahora, porque en los próximos días un milagro de abundancia sucederá en tu vida. La sequía había convertido Kruger en un cementerio de silencio. Durante meses, ninguna nube había cruzado el cielo y la tierra había comenzado a pudrirse bajo la mirada implacable del sol. Las llanuras, antes verdes, eran ahora un lienzo de polvo y huesos. Los cadáveres de ñus y cebras marcaban los senderos donde antes florecía la vida. Incluso el viento parecía temeroso de moverse, atrapado bajo el peso del calor y la descomposición. En este páramo, los 9 leones marchaban, con sus pelajes dorados apagados por el polvo, con el hambre devorándoles no solo el estómago, sino también su orgullo. En otro tiempo habían sido gobernantes, amos de las llanuras del sur. Sus rugidos resonaban en los valles y su olor bastaba para ahuyentar a sus rivales. Pero el dominio se desvanece rápidamente cuando la tierra misma se revela. Día tras día, vagaban, persiguiendo espejismos de presas que se desvanecían en el horizonte. Sus cuerpos se volvieron más delgados, sus temperamentos más agudos. La sequía no solo los estaba matando de hambre, los estaba destrozando. Incluso los reyes pueden sangrar bajo el dominio del sol. Entonces, una mañana, un leve olor llegó con el viento. Tierra húmeda. El líder levantó la cabeza, dilatando las fosas nasales, y los demás lo siguieron. Era el aroma de la vida, o tal vez una promesa de ella. Se movieron como uno solo, cruzando crestas de piedra y arena, hasta que un tenue destello apareció entre los árboles febriles. Allí, atravesando la desolación como una serpiente verde y dorada, estaba el río Olifants. Para los leones, era una visión de salvación. Para el resto de África, era un cementerio que respiraba. Descendieron lentamente, cautelosos, pero desesperados. A lo largo de las orillas, los impalas bebían en un silencio incómodo, con la mirada fija en los juncos. Las aves picoteaban el barro, los hipopótamos se movían como sombras bajo la superficie. Los leones se acercaron, hundiendo sus patas en la tierra blanda. Los músculos se tensaron, las colas se movieron, y por primera vez en semanas volvió la emoción de la caza. La mirada del líder se fijó en un impala joven que estaba demasiado cerca del agua. Con un gruñido sordo dio la señal. El ataque fue como un rayo.
9 cuerpos se lanzaron hacia adelante en perfecto ritmo, una tormenta de músculos y polvo. El impala apenas tuvo tiempo de gritar antes de desaparecer bajo las garras y los dientes. Durante unos segundos, la sabana resonó con los sonidos de la victoria. El desgarro de la carne, el rugido sordo de la satisfacción. Parecía que se había restablecido el equilibrio, como si el antiguo ritmo de depredadores y presas hubiera vuelto por fin a la tierra. Pero el río estaba escuchando. Bajo la sangre que corría por la orilla, algo se movió. La superficie se onduló casi suavemente al principio. Luego, una forma se deslizó hacia adelante, suave y deliberadamente. Le siguió otra y otra más. Los cocodrilos habían estado observando desde las profundidades, con los ojos fijos en la celebración de los leones. Para ellos, esto no era una intrusión, era una invitación. Uno de los leones más jóvenes se acercó a la orilla para beber, con su reflejo temblando en el agua. El aire parecía haberse detenido. Entonces, sin previo aviso, la superficie explotó. Un par de mandíbulas surgieron del río y se cerraron sobre su pata con una fuerza que le rompió el hueso. El león rugió, retorciéndose y golpeando el agua, pero la criatura que había debajo era más fuerte, más fría, más vieja. En un santiamén, desapareció, arrastrado bajo la superficie hacia el silencio y la oscuridad. Los demás se quedaron mirando, paralizados entre la furia y la incredulidad. Habían luchado contra leopardos, hienas, búfalos, pero nunca contra esto. El río se había tragado a uno de los suyos sin dejar rastro. El líder dio un paso adelante, gruñendo, con los ojos fijos en el agua ondulante, pero incluso él podía sentir la verdad. Este no era su territorio. La tierra que gobernaban terminaba donde comenzaba el agua. A medida que el sol se hundía en el horizonte, su reflejo se extendía por la superficie como fuego. Los leones permanecían inmóviles, con sus sombras largas y temblorosas. La sed los había llevado al agua, pero en pleno corazón de la sequía habían encontrado algo mucho más mortífero que el hambre. El sol se ocultaba tras las colinas cuando el río comenzó a cambiar. La corriente se ralentizó, pesada y extraña, como si el propio Oliphants contuviera la respiración. Los leones se quedaron en la orilla, observando el lugar donde su hermano había desaparecido. El silencio resultaba inquietante. No se oía el canto de los pájaros ni el croar de las ranas. Incluso el viento se había detenido. El río estaba vivo, pero no con sonido, sino con expectación. El líder caminaba de un lado a otro cerca de la orilla, con las orejas gachas y moviendo la cola. No rugía, no le hacía falta. Cada movimiento en el agua era recibido con gruñidos y dientes afilados. Querían venganza, pero ¿cómo se lucha contra algo que no se ve? Los demás formaron un círculo irregular, con la mirada fija en la superficie oscura y las garras clavadas en la arena húmeda. Entonces, una pequeña ondulación, rápida, seguida de otra. Una cabeza rompió la superficie, gris, acorazada y antigua. Un cocodrilo enorme de casi 5 metros de largo. Detrás de él le siguieron más, hasta que el agua pareció llenarse de ellos. 40 sombras deslizándose en silencio. Sus ojos captaron la última luz del sol, convirtiendo el río en un campo de chispas verdes. Los leones retrocedieron unos pasos, pero el líder se mantuvo firme, gruñendo profundamente en su pecho. Los cocodrilos no se apresuraron. Se desplazaban lentamente, deliberadamente, con paciencia. La noche llegó rápidamente. La oscuridad se extendió sobre el río, convirtiéndolo en cristal negro. Los leones se movieron más arriba en la orilla, descansando bajo los árboles febriles, con sus cuerpos tensos incluso en la quietud. Desde el agua llegaba el sonido de colas golpeando, salpicaduras débiles y, de vez en cuando, un silbido gutural y bajo.
Los leones no dormían, observaban. Los cocodrilos también. Cuando volvió el amanecer, el aire era denso y gris. La niebla se cernía sobre la superficie, ocultando todo lo que había debajo. Los leones necesitaban comer de nuevo. El cadáver de la noche anterior había desaparecido, arrastrado por el río. Se desplazaron río abajo, escudriñando la orilla en busca de otra oportunidad. A lo lejos, vieron movimiento. Una manada de cebras que se acercaba para beber. Las orejas del líder se movieron. Era la única oportunidad que tendrían. La coalición se puso en posición, silenciosos, concentrados, cada paso medido, cada respiración controlada. Cuando la primera cebra inclinó el cuello para beber, el líder cargó. Los demás le siguieron, saliendo de entre los juncos en una tormenta de músculos y polvo. La manada se dispersó, con las pezuñas martilleando el suelo. Una cebra resbaló cerca de la orilla del agua, quedando atrapada. Los leones se abalanzaron sobre ella y la arrastraron al agua en cuestión de segundos. Entonces el río volvió a atacar. Desde debajo del cuerpo de la cebra, dos cocodrilos se abalanzaron a la vez, con las fauces abiertas. Los leones reaccionaron demasiado tarde. La presa fue arrancada de sus garras y arrastrada bajo el agua. El agua explotó con espuma blanca y sangre. Un león saltó hacia adelante, tratando de morder, pero otro cocodrilo lo golpeó por un lado, lanzándolo hacia atrás. El caos se apoderó del lugar. Los rugidos y los chapoteos se fundieron en un único sonido violento. Cuando terminó, la cebra había desaparecido. Los cocodrilos desaparecieron. Solo quedaba el agua turbia, revuelta con sangre y juncos rotos. Los leones permanecieron en silencio, respirando con dificultad, con la mirada fija en el río. Habían perdido otra comida, casi otra vida. El líder miró fijamente la corriente, con el pecho subiendo y bajando. El mensaje era claro. El río tenía sus reglas, y cada paso más cerca significaba otra oportunidad de morir. La noche después del segundo ataque transcurrió lentamente bajo un cielo pesado, de esos que hacen que el calor se quede pegado a la tierra. Los leones descansaban cerca de los árboles febriles, con el cuerpo manchado de barro y sangre, pero no podían dormir. El aire olía a podredumbre, e incluso las hienas que los seguían desde lejos se mantenían alejadas del río. El Olifants estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Su superficie era plana como un espejo, y su silencio estaba lleno de algo más frío que la paz. Los leones yacían inmóviles, con las orejas temblando ante cada sonido, y cada respiración llevaba el peso de algo invisible bajo el agua. Al amanecer, la niebla se extendió sobre el valle como humo, envolviéndolo todo en un gris pálido. Los leones se movían lentamente, con los músculos rígidos, los ojos escudriñando la superficie donde uno de sus hermanos había desaparecido. Los cocodrilos estaban allí, inmóviles bajo la niebla, invisibles pero presentes. De vez en cuando, una ondulación los delataba. Un lento remolino de agua, un leve golpe de cola bajo la superficie. El líder de la coalición se encontraba más cerca de la orilla, mirando fijamente la niebla. Su melena colgaba húmeda y pesada sobre sus hombros, su rostro marcado por cicatrices de luchas pasadas, pero este enemigo era diferente. Había matado a rivales, perseguido hienas, derrotado búfalos, pero no podía atacar a lo que no se mostraba. El gruñido que brotó de su pecho era profundo y crudo, impulsado por la rabia y el hambre. Resonó en el aire tranquilo, al que se unieron una a una las voces de los demás, hasta que el sonido llenó el valle como un trueno. El suelo vibró bajo sus rugidos, pero el río no respondió. En cambio, la superficie tembló y pequeñas olas se extendieron hacia afuera, como si algo debajo se estuviera moviendo en respuesta. Los leones volvieron a callar, respirando con dificultad, con los ojos ardientes de desafío.
Los cocodrilos se movieron, no rápido, pero sí cerca, con ese tipo de movimiento que dice, os oímos. Cuando el sol finalmente atravesó las nubes, los leones comenzaron a moverse. Se dividieron naturalmente en dos grupos. 5 patrullaban la orilla superior, donde el barro era espeso, y 4 rodeaban más abajo, donde los juncos cubrían el borde. El líder caminaba delante, con las patas hundiéndose en el suelo blando y su reflejo ondulando en el agua. La tensión era insoportable. Una tenue sombra pasó por debajo de él. Sus músculos se tensaron como alambres, su cuerpo se bajó, su cola se endureció, y entonces atacó. Un violento golpe de garras cortó la superficie, provocando una repentina explosión de agua y ruido. El río le respondió con una explosión. Un cocodrilo se abalanzó hacia arriba, con las fauces abiertas, pero el león saltó a un lado, esquivando el mordisco por centímetros. Otro macho se estrelló contra el agua desde el flanco, sus garras arañando la espalda del reptil, arrancando trozos de piel oscura. El cocodrilo se retorció, azotando el aire con la cola como si fuera un garrote, pero los leones ya estaban sobre él. La arena y la sangre se mezclaban bajo ellos. Los rugidos sacudían los juncos. El sonido de las garras contra las escamas resonaba como un trueno sobre el valle. Era el caos, rápido, brutal, real. La lucha no duró mucho, pero lo cambió todo. El cocodrilo, herido y desorientado, se deslizó de nuevo al río y desapareció en la corriente. Los leones permanecieron juntos, jadeando, con los cuerpos cubiertos de agua y sangre. El río se calmó rápidamente, pero no era paz, era una advertencia. El líder miró a través de la superficie y los vio venir. Desde todas las direcciones, comenzaron a surgir ojos del agua, brillando con un color verde bajo la luz del sol. Docenas de ellos, docenas. Los cocodrilos se acercaron, formando una línea dispersa justo debajo de la superficie. 40 cuerpos flotando en silencio, bloqueando el ancho del río como una pared viviente. Los leones retrocedieron unos pasos, gruñendo en voz baja, pero ninguno se dio la vuelta. El polvo se levantó de sus patas mientras se preparaban, con la mirada fija en el agua. El aire entre la tierra y el río se tensó hasta que incluso el viento se negó a moverse. Entonces se oyó el primer sonido, un rugido profundo y hueco procedente del interior del río, como si la propia tierra estuviera gruñendo en respuesta. Las colas de los cocodrilos se balanceaban bajo la superficie y el agua comenzó a agitarse y burbujear. Los leones rugieron de nuevo, más fuerte que antes, con todos los músculos tensos. Los ecos resonaron en el valle, tierra contra agua, carne contra escamas, el ritmo de los depredadores reclamando el mismo territorio. Cuando el ruido se desvaneció, el río se quedó en calma. Ni siquiera los insectos se atrevieron a cantar. Los leones se quedaron observando, sabiendo que ese silencio solo podía significar una cosa. La próxima vez que el agua se moviera, no sería una prueba, sería la guerra. La mañana después del enfrentamiento no trajo paz. El sol salió fuerte y blanco sobre el Olifants, quemando la niebla y dejando al descubierto el campo de batalla. El agua estaba más baja que antes, lenta y pesada, con la superficie oscura por el barro y las sombras. Los leones estaban inquietos a lo largo de la orilla, con el cuerpo aún chorreando por la lucha. Habían derramado sangre la noche anterior, pero también lo había hecho el río, y ahora ambos bandos esperaban el siguiente ataque. El primer sonido vino de río abajo, un chapoteo profundo seguido de otro. Los cocodrilos se movían, docenas de ellos, con sus espaldas rompiendo la superficie mientras se reunían en una formación dispersa. El río se había convertido en una línea de cuerpos blindados, con los ojos fijos en los leones de arriba. El líder gruñó, caminando a lo largo de la orilla.
El olor a sangre aún flotaba en el aire y el hambre de la coalición se había convertido en furia. La sequía se había llevado a sus presas, el agua se había llevado a sus hermanos. No les quedaba nada que perder. Cuando el primer cocodrilo salió a medias del agua, el líder cargó contra él. El suelo estalló bajo sus patas, lanzando arena al aire. El resto le siguió, 9 sombras doradas contra el oscuro río. El primer impacto fue brutal. Las garras rasgaron las gruesas escamas, las colas azotaron el barro y el agua explotó en todas direcciones. El sonido era caótico. Rugidos, salpicaduras y el chasquido de las mandíbulas cerrándose a pocos centímetros de la carne. El río finalmente había cobrado vida. 2 cocodrilos se abalanzaron juntos, cerrando las mandíbulas alrededor del costado de un león, pero este se liberó con un giro, salpicando sangre por los juncos. Otro saltó del agua y se encontró con una pata en el aire, su hocico aplastado hacia un lado por la fuerza bruta. El líder rugió y clavó sus garras en la cara de un cocodrilo que le doblaba en tamaño, empujándolo hacia atrás, hacia la corriente. El agua se tiñó de rojo, luego de marrón y luego de rojo otra vez. La línea entre la tierra y el río desapareció. La batalla se prolongó durante minutos que parecieron horas. Los leones lucharon al unísono, cada movimiento instintivo, preciso, fruto de años de cazar juntos. Mordían las colas, atacaban los ojos y hacían retroceder a sus enemigos paso a paso. Por cada golpe que asestaban, el río respondía con más mandíbulas, más dientes, más violencia. No era una lucha limpia, era una tormenta de supervivencia. Cuando el agua finalmente comenzó a calmarse, 4 cocodrilos habían desaparecido en la corriente, con su sangre flotando río abajo. El resto comenzó a retirarse, lenta y deliberadamente, deslizándose de nuevo bajo la superficie. Los leones permanecieron jadeando, empapados y temblando, con el pelaje manchado de barro y sangre. El líder miró hacia el río, su reflejo roto por pequeñas ondas que brillaban como señales de advertencia. Los cocodrilos se habían retirado, pero la guerra no había terminado. Solo se había detenido. El sol subió más alto, quemándoles la espalda. Las aves comenzaron a regresar al cielo, volando en círculos sobre el caos que habían dejado atrás. Los leones se trasladaron a un terreno más elevado, con sus cuerpos humeando por el calor y sus ojos aún fijos en el río. A su alrededor, los juncos se doblaban con el viento, susurrando como los fantasmas de lo que acababa de suceder. Por primera vez en días, los leones se habían mantenido firmes y habían ganado. Pero incluso la victoria en Kruger viene acompañada de silencio. Bajo la superficie, el río ya se estaba curando, ya ocultaba lo que traería a continuación. El día después de la batalla fue tranquilo, demasiado tranquilo para Kruger. El aire traía el olor de la tierra húmeda y la sangre, pesado y dulce. Los buitres volaban en círculos sobre el río, esperando restos que nunca aparecerían. Los leones descansaban bajo un grupo de árboles espinosos, con el pecho subiendo y bajando lentamente, agotados. La victoria les había costado sangre, pero habían defendido el río. El suelo bajo sus patas era suyo otra vez, o eso creían. Al mediodía, el calor volvió como un castigo. El río brillaba bajo el sol, tranquilo, suave y vacío, sin movimiento, sin sonido, sin rastro de la guerra que lo había teñido de rojo el día anterior. Los leones se levantaron uno a uno, con el pelaje rígido por el barro y los ojos apagados por el cansancio. Se dirigieron de nuevo hacia la orilla, cautelosos pero seguros, olfateando el viento en busca del aroma de la muerte que aún perduraba. El líder se detuvo en el borde y se quedó mirando el reflejo de su melena bailando sobre el agua. El silencio le inquietaba. Una onda rompió la imagen, luego otra. Al principio pequeñas, inofensivas como el aliento de los peces.
Pero entonces el agua comenzó a moverse de forma diferente, más lenta, más profunda, como si algo enorme se estuviera moviendo bajo la superficie. Los leones se quedaron paralizados. El polvo se arremolinaba alrededor de sus patas y el sonido de los insectos desapareció. La superficie se abombó. Una ola baja y constante se extendió desde el centro. Entonces, el agua se abrió. Desde las profundidades surgieron los cocodrilos. No eran 2 o 3, sino docenas. Surgieron juntos, con sus largas espaldas oscuras elevándose en perfecta formación, extendiéndose a lo ancho del río. La luz del sol brillaba contra sus escamas, sus ojos resplandecían en tonos dorados y verdes. 40, tal vez más. La corriente se movía con ellos, lenta y deliberadamente, convirtiendo el río en una pared viviente de armadura. Los leones retrocedieron instintivamente, tensando los músculos y hundiendo las garras en el barro. La calma había sido una trampa. El líder gruñó, mostrando los dientes y moviendo la cola de un lado a otro. Su rugido atravesó el aire, resonando en todo el valle. La coalición se formó a su alrededor, con los hombros tocándose y los ojos fijos en la pared que avanzaba. Pero esta vez, el río no atacó. Los cocodrilos se detuvieron justo antes de la orilla, flotando inmóviles, con la cabeza apenas por encima del agua. Era una advertencia, un mensaje de que las profundidades habían regresado, más fuertes que antes. Los leones esperaron, respirando con dificultad, con todos los sentidos alerta. Durante largos minutos no pasó nada. Entonces, de repente, se rompió el silencio. Un cocodrilo se abalanzó sin previo aviso, su cuerpo surgiendo del agua como una ola negra. El líder lo recibió de frente, con las garras desgarrando la carne, su rugido sacudiendo los juncos. Otros 2 irrumpieron a su lado, con las mandíbulas mordiendo sus piernas. El caos volvió en un instante. Los leones se pusieron en movimiento, y la orilla estalló en polvo y salpicaduras. El sonido del agua y los rugidos volvieron a llenar el aire. La lucha fue brutal y rápida. Un león mordió el ojo de un cocodrilo, otro le arañó la cola mientras éste se debatía violentamente. El río parecía cobrar vida bajo ellos, y el suelo vibraba por la fuerza de los reptiles que empujaban hacia arriba. Un león fue lanzado hacia un lado, estrellándose contra los juncos. Otro golpeó con una pata una boca abierta justo antes de que los dientes se cerraran. El aire olía a barro, sangre y rabia. Cuando terminó, el agua volvió a estar espesa y coloreada. 3 cocodrilos flotaban inmóviles cerca del centro, y los demás comenzaron a retirarse lentamente hacia aguas más profundas. Los leones permanecían empapados, con los costados jadeantes, y sus rugidos resonaban en el valle. La melena del líder colgaba pesada, goteando, con la mirada fija en la superficie oscura que una vez más comenzaba a calmarse. El río parecía tranquilo, casi pacífico, mientras se tragaba a sus muertos y suavizaba el caos. Pero todos los leones que estaban en la orilla comprendían la verdad. Los cocodrilos no se habían retirado derrotados, solo habían puesto a prueba los límites. Las profundidades habían despertado y ahora esperarían a que llegara la noche. La tormenta llegó sin previo aviso, con densas nubes cubriendo Kruger y proyectando largas sombras sobre el río. El aire era pesado. El olor a lluvia se mezclaba con el aroma metálico de la sangre que nunca abandonaba realmente el Olifants. Los leones permanecían inquietos bajo el cielo oscuro, con los cuerpos tensos y la mirada fija en el agua. Todos sus instintos les decían que el río aún no había terminado. El viento cambió y los juncos comenzaron a mecerse como susurros. Las profundidades se agitaban de nuevo. Las gotas de lluvia comenzaron a caer, suaves al principio, luego más fuertes, cortando el polvo y convirtiéndolo en barro bajo sus patas. El líder
Se movió hacia la orilla, con la melena empapada y los ojos brillantes bajo la luz gris. Podía sentirlo, la misma fuerza que había arrastrado a su hermano, el mismo ritmo que los había perseguido durante días. El agua se onduló una vez, luego otra, mientras algo enorme se movía bajo la superficie. Los demás gruñeron en voz baja, rodeándolo más de cerca, esperando el momento de atacar. El sonido de la lluvia ocultó el débil chapoteo que vino a continuación. El río se abrió. Un enorme cocodrilo salió disparado del agua, con las fauces abiertas y la cola balanceándose con la fuerza de un tronco de árbol. Solo su cabeza era del tamaño del pecho de un león, y su espalda estaba marcada por años de batalla. El líder rugió y cargó sin dudar, golpeando el hocico del reptil con una fuerza que hizo salpicar agua en todas direcciones. Los dos titanes chocaron en las aguas poco profundas, uno hecho para la tierra, el otro para las profundidades, ambos luchando por el mismo terreno. El agua explotó a su alrededor mientras los demás rugían desde las orillas. El cocodrilo se retorció violentamente, sus mandíbulas chasqueando a pocos centímetros de la garganta del león. El líder volvió a atacar, arañando con sus garras la gruesa coraza y hincando los dientes en la carne cerca de la mandíbula. El monstruo rodó, arrastrando al león hasta la mitad de la corriente, pero este clavó sus garras profundamente en el barro y se negó a soltarlo. La lluvia arreció y los truenos retumbaron en el valle, mientras la lucha se convertía en un torbellino de movimiento y sonido. Rugidos, siseos, salpicaduras y el agudo crujido de los huesos al chocar contra las escamas. Los otros leones cargaron, golpeando el costado del cocodrilo y empujándolo hacia las aguas poco profundas. Uno le mordió la pata, otro le arañó el costado, y el agua se volvió oscura y violenta. El cocodrilo se retorció, golpeando a uno de ellos con la cola en las costillas y enviándolo a rodar entre los juncos. Aún así, siguieron adelante, impulsados no por la estrategia, sino por algo más profundo: la supervivencia, la venganza, el dominio. El suelo tembló bajo el peso de todo ello. Luego se produjo un silencio entre los truenos. El líder tenía las mandíbulas cerradas alrededor del cuello del cocodrilo y las garras ancladas contra las piedras. El reptil se defendió con un último giro, tratando de arrastrarlo hacia abajo, pero el león se mantuvo firme. Sus músculos temblaban, su melena estaba empapada y pesada, y sus dientes se hundían profundamente en la carne blindada. Durante un momento, ninguno de los dos se movió. Solo se oía el sonido de la lluvia golpeando el agua y el bajo estruendo de los truenos sobre ellos. Con un último esfuerzo, el león echó la cabeza hacia atrás y desgarró la garganta del cocodrilo. El río estalló en una nube de rojo y espuma mientras la bestia se convulsionaba y luego se quedaba inmóvil. Su enorme cuerpo flotaba sin vida y la corriente lo arrastraba lentamente río abajo. El líder soltó su presa y dio un paso atrás, con los costados agitados, sus ojos siguiendo al gigante caído mientras desaparecía en las profundidades que una vez gobernó. A su alrededor, la coalición permanecía en silencio, sus rugidos reemplazados por el sonido de la lluvia cayendo sobre la victoria. La tormenta amainó, las nubes se abrieron para revelar rayos de pálida luz solar sobre el valle. El vapor se elevaba de la tierra húmeda mientras los leones se reunían cerca de la orilla, con sangre y agua goteando de sus cuerpos. El líder levantó la cabeza y su rugido resonó en toda la sabana, profundo, pesado, definitivo. Ecoó entre los árboles, a través de las crestas y río abajo, donde había tragado tantas vidas. Los reyes de la tierra se habían enfrentado a los reyes del agua, y por primera vez el río se había inclinado. A medida que el sonido se desvaneció, el agua volvió a fluir silenciosamente, lenta y tranquila, como si fingiera que nada hubiera pasado.
Los cocodrilos que quedaban permanecieron ocultos y la corriente se llevó a sus muertos. Los leones se alejaron del río uno por uno, cojeando, respirando, vivos. La batalla había terminado, pero el río seguía observando, esperando, recordando, paciente como siempre. La tormenta pasó con la luz del atardecer, dejando a los olifants empapados y humeantes bajo un cielo plateado. La lluvia había lavado la sangre, pero el olor aún permanecía en el aire, pesado y crudo. Los leones permanecían en silencio a lo largo de la orilla, con sus melenas goteando y sus cuerpos temblando por el agotamiento y el dolor. A su alrededor, el campo de batalla estaba en silencio. No se oían rugidos, ni salpicaduras, ni movimientos, solo el lento ritmo del agua que se llevaba a los muertos. La noche cayó lentamente sobre Kruger. El horizonte se tiñó de naranja por un momento antes de rendirse a la oscuridad. El viento se enfrió, los insectos regresaron y un trueno lejano retumbó en el este. La coalición se reunió bajo los árboles febriles, con sus pelajes dorados ahora oscuros y apagados, y sus ojos brillando débilmente en la penumbra. Quedaban 7 leones. 2 habían desaparecido en las profundidades, uno por sorpresa, otro por la tormenta. Los supervivientes no lloraron en voz alta. Simplemente respiraban y su silencio decía lo que los rugidos no podían. El líder se apartó, mirando una vez más hacia el río. La luz de la luna se reflejaba en el borde de su melena, del mismo color que el barro bajo sus patas. Observaba cómo el agua fluía, ahora tranquila, ocultando a los monstruos que los habían puesto a prueba. Cada cicatriz de su cuerpo era una historia, cada gota de sangre derramada un recordatorio de que incluso los reyes sangran. Sin embargo, seguía en pie, lleno de cicatrices, empapado, pero invicto. En ese silencio, su sola presencia hablaba más alto que el trueno. La noche traía el olor de la hierba húmeda y el humo de lejanos incendios. Las hienas aullaban en la distancia, sin saber si debían acercarse. Incluso ellas sabían que el valle no les pertenecía esa noche. Los leones yacían uno junto al otro, con el costado subiendo y bajando a un ritmo lento. El agotamiento de la victoria asentándose como un peso. El líder permanecía despierto, con la mirada fija en el río, la respiración firme y fría. Antes de continuar, tómate un momento. Si crees en la fuerza de la supervivencia, en la voluntad de levantarse de nuevo incluso después de las tormentas más duras, como este video, compártelo y comenta desde dónde lo estás viendo. Hazlo ahora, porque en los próximos días algo poderoso despertará en tu vida, y si deseas honrar esta historia y apoyar a nuestra manada, utiliza el Super Thanks que aparece a continuación. Ya sean 5, 20 o $100, cada contribución nos ayuda a mantener vivas estas auténticas leyendas de África para el mundo. La noche se hizo más profunda y las estrellas brillaban intensamente sobre el oscuro valle. El río fluía en silencio, con su superficie tranquila de nuevo, como si nada hubiera pasado. Pero de vez en cuando se extendía una pequeña y lenta ondulación que susurraba que algo debajo aún respiraba. Los cocodrilos no se habían ido. Estaban esperando, reconstruyendo, recordando. El líder se dio la vuelta por fin y caminó hacia la llanura abierta, donde la luz de la luna tocaba la hierba alta. Sus patas dejaban huellas en el suelo húmedo, lavado por la lluvia, pero marcado por la guerra. Detrás de él, los demás le seguían en silencio, una hermandad rota pero inquebrantable que desaparecía en la noche. Muy lejos, río abajo, un único par de ojos se alzaba sobre la superficie, enormes, antiguos y aún ardientes. Las profundidades no habían terminado, y cuando llegara la próxima estación, los leones volverían a este lugar una vez más, atraídos por el mismo hambre, la misma ley, el mismo río que nunca olvida. A medida que la cámara se aleja,
El valle brilla débilmente bajo la luna. El viento lleva los ecos de rugidos y truenos que hace tiempo que desaparecieron, mezclándose en un solo sonido, el latido del corazón de la naturaleza.